Parte 6. El infierno. Cuestión número 89. ¿Cuántos demonios se condenaron? Nadie puede responder a esta pregunta. Sabemos que existen miles de millones de ángeles, puesto que en el libro de Daniel se dice, refiriéndose a los ángeles, que miles de millares le servían. Miriadas de miriadas estaban de pie delante de él. Daniel, capítulo 7, versículo 10. Sería razonable pensar que los condenados sean un número inferior al número de los que se salvaron. Puede que incluso que los condenados formen un número exiguo. La condenación eterna es algo tan terrible que muy pocos son los que perseveran en el mal a pesar de la invitación de la gracia al arrepentimiento. Aquí en la tierra existe mucho pecado porque en nosotros, los humanos, existe la debilidad de la carne. Entre las filas de los ángeles hubo menos pecados, pues en ellos no existe la concupiscencia. Por contra, aunque entre los ángeles existió un número menor de pecados, los pecados que hubo fueron más intensos y más culpables, pues no existía el aliciente de las pasiones corporales. Podríamos decir que entre los ángeles los pecados fueron menos abundantes, pero más demoníacos, mientras que en este mundo los pecados son más abundantes, pero menos intensos, pues proceden en su mayor parte de la debilidad. A pesar de esta diferencia, los paralelismos entre el mundo humano y el angélico son evidentes. La evolución de la santidad o de la iniquidad son similares, aunque no idénticas. Podemos comprender cómo es la psicología de un demonio, pues algunos hombres, entre nosotros, llegan a ser como demonios. Un SS como Mengele, un mafioso que asesina por dinero, un terrorista que busca hacer el mayor mal posible, son como demonios con cuerpo. Y aunque mientras tengan vida pueden arrepentirse, cada vez más se van asemejando a auténticos y verdaderos demonios ya en vida. Por el contrario, también entre nosotros hay hombres que llegan a tal grado de bondad que son verdaderamente como ángeles con cuerpo. Como se ve, la iniquidad como la santidad llega en algunos hombres a un grado tan alto que tanto la condenación como la beatitud ya comienzan en vida, pues ya hay hombres que viven en un verdadero odio y rabia continua, así como otros ya viven inmersos en un verdadero abismo de amor. En cierto modo, la eternidad no es otra cosa que la continuación en ese estado en el que cada uno se puso. Para los santos, la eternidad será ese amor que ya tienen más Dios. Para los condenados, la condenación será dejarles por la eternidad en ese estado que ya tienen en la tierra. Cielo e infierno ya comienzan en la tierra. Muchísimos escritores eclesiásticos a lo largo de la historia han querido ver una respuesta a la pregunta de cuántos ángeles se condenaron en el versículo del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, donde dice: el dragón barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Yo interpretaría este versículo como que en un primer momento se dejaron seducir por las razones de Satán una tercera parte de los ángeles, pero después, en mi opinión, muchos volvieron gracias a la gran batalla que hubo en los cielos. Cuestión número 90. ¿Por qué no aniquila Dios al demonio? Los demonios
son una manifestación del poder de Dios en su atributo de la justicia. Por tanto, la mera existencia de los demonios proclama que la ley de Dios no se vulnera en vano. Ellos son una prueba de que la santidad de la Trinidad es inviolable. El que viola esa santidad se deforma a sí mismo, transformándose en demonio. Hay una violación de esa ley y de esa santidad que es reversible, pero si la voluntad opta por no retornar de esa transgresión, entonces la deformación se vuelve eterna. De ahí que los demonios dan gloria a Dios. Dan gloria a Dios con su existencia. Le glorifican sin quererlo, el único modo que pueden, siendo demonios. Ellos son la terrible prueba del orden divino. El que existan muestra el poder de Dios que contiene y castiga a seres tan poderosos. Su existencia también es una muestra de la santidad divina, pues en la historia de cada uno de ellos está el que Dios, como un Padre, les llamó tantas y tantas veces al arrepentimiento. Su existencia muestra su sabiduría, la sabiduría de su orden, un orden en el que hasta ellos tiene cabida. Mejor que nunca jamás hubieran existido demonios, pero la creación es más rica, más variada con la existencia de este tipo de entes maléficos. Hasta los seres deformes enriquecen la creación con su mera presencia. Una catedral no sería más bella si arrancáramos de ella sus seres monstruosos e híbridos esculpidos en sus capiteles y gárgolas. No por esculpir solo seres bellos es más bella una catedral gótica. Todo tiene su lugar, su razón de ser. Los demonios, como se ha dicho, muestran de Dios su justicia terrible, su santidad y su sabiduría al crear tal orden en la creación. Un orden tan perfecto, el del universo, que ni el mal destruye esa arquitectura divina. Hubiera sido preferible que no existiera el mal, pero ya que existe, hasta el mal engrandece más esa catedral dispuesta por la mente de la Santísima Trinidad. La catedral tiene sus altas torres, pero también sus criptas y subterráneos lóbregos. Lo dicho puede parecer muy poético, pero hay momentos en que la teología solo puede expresar con poesía ciertos conceptos. Pero volviendo a la férrea lógica de los conceptos teológicos, hay que considerar, por otro lado, que los demonios no sufren en todos y cada uno de los momentos, de forma que incluso ellos gozan del don de la existencia. La existencia es un don, y aún sufriendo en muchos momentos, aún viviendo una vida lejos de Dios, los demonios gozan del grado más bajo de felicidad, la felicidad de existir. Sufren en muchos momentos, pero en otros gozan de la potencia racional del conocimiento, de manera que incluso para ellos es preferible existir a no existir. Incluso para ellos, Dios es bueno concediéndoles la existencia. El ser es un bien, aunque sea sufriendo. Si se dejara de existir, se dejaría de sufrir, pero se perdería la posibilidad de todo bien, por pequeño que fuera. El bien de la existencia en medio del sufrimiento es pequeño, pero real. Quien pierde la existencia pierde completamente todo. Ahora bien, entonces, ¿por qué en la Sagrada Escritura se dice: «Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado? Le era mejor no haber nacido»? Mateo
capítulo 26, versículo 24. A este tema le he dado muchas vueltas y reconozco que para él no tengo una solución. Por un lado, considero que mi razonamiento es verdadero y explica por qué el Señor los mantiene en la existencia, ya que Dios no desearía mantener existencias que son solo sufrimiento y dolor en estado puro, por lo menos así me lo parece. Pero por otra parte, las palabras de Jesús parecen indicar que en una situación así es preferible no existir. Quiera Dios que alcance luces para entender esta paradoja. A veces, en un libro, hay que dejar constancia de lo que se sabe y de aquello de lo que se duda. Cuestión número 91. ¿Los demonios preferirían dejar de existir? Los siglos de los siglos se suceden en los demonios sin esperanza. Indudablemente, si pudieran suicidarse antes o después, desesperados, llenos de tristeza, acabarían con sus vidas para poner fin a sus sufrimientos. Pero la vida de un demonio es indestructible. No hay manera de destruir un espíritu. No tiene órganos, no puede envenenarse, no puede dejar de comer, ni siquiera puede dejarse morir de tristeza. Haga lo que haga, seguirá existiendo. De todas maneras, ya se ha dicho que aunque sufran por toda la eternidad, no sufren en todos y cada uno de los instantes. De manera que aunque ellos no lo reconozcan, su existencia es un don de Dios, y aunque una y otra vez caen en actos de odio, de reproche, de remordimiento, el resto del tiempo conocen y gozan de una existencia natural, la de su propia naturaleza. Cuestión número 92. ¿Es peor la condenación de los demonios o la de los hombres? Depende. Hay hombres que han cometido pecados peores que los cometidos por algunos demonios. De la misma manera que hay hombres que están más alto en el cielo que algunos ángeles. El pecado, como la virtud, no depende de la naturaleza, sino esencialmente de la voluntad. De la misma manera que aquí en el mundo, una persona sin cultura y sin poder puede pecar mucho más intensamente que un gobernante poderoso o que un profundo y reputado filósofo. Del mismo modo, una viejecita analfabeta puede llegar a ser muchísimo más santa que el sumo pontífice. El orden de la gracia no guarda relación de proporción con el orden de la naturaleza. O dicho de otro modo, los méritos y deméritos son independientes de la naturaleza recibida. Solo dependen de nuestra voluntad y de la gracia. Por eso, hay hombres que han pecado más que los demonios y que sufrirán más que éstos. Así también hay ángeles de la jerarquía más inferior que amaron más que los serafines y por tanto gozarán más que éstos. Cuestión número 93. ¿Por qué el infierno tiene que ser eterno? El arrepentimiento solo puede nacer de la gracia. Si Dios no envía una gracia al espíritu, haciéndole comprender el mal cometido, no puede haber arrepentimiento sobrenatural. Sin la gracia, un demonio puede entender que ha sido una mala decisión el haberse rebelado, que ha sido una decisión que le ha provocado males, que ha sido un necio. Pero el arrepentimiento sobrenatural es otra cosa, cualitativamente es otra cosa. No es un mero acto de nuestro entendimiento, es un don de Dios enviado al Espíritu para que doblemos nuestra rodilla
y le pidamos de corazón perdón a Dios, con humildad. Sin esta gracia invisible, cabe perfectamente el dolor por la decisión errada, pero sin petición de perdón, cabe admitir el error que se cometió, pero con soberbia. Los demonios pueden llegar a admitir que su opción les llevó al sufrimiento, pero no por eso dejan de odiar a Dios. Dios ya no enviará ninguna gracia de arrepentimiento a los demonios. Hubo un momento en que se les concedió la última, después de la cual ya no hay ninguna más. Los demonios saben que el último tren ya ha partido y que ya no hay ninguno más, ni uno solo en toda la eternidad. En este sentido, en el que se puede afirmar que los demonios han sido abandonados por Dios, pues el Creador los ha abandonado a sí mismos para siempre. Como se ve, la eternidad de la pena no viene dada por una arbitraria decisión divina, sino que en esa eternidad viene dada de que ellos se han alejado y no quieren volver. Muchas veces, muchos cristianos consideran a Dios excesivamente severo por imponer una condenación eterna y no se dan cuenta de que es Él, Dios, el que ha sido abandonado y que a ellos se les concede justamente lo que desean. Algunos, al escuchar esto, pensarán: pues yo por más que peque, no querré alejarme de Dios, siempre le querré pedir perdón. Y con tal razonamiento se quedarán tranquilos sin salir del pecado. A esos hay que decirles que nadie que está condenado por toda la eternidad pensó que lo estaría algún día. Si uno continúa en el pecado, esos pecados le llevarán a otros pecados peores, y esos a otros peores, y finalmente no querrá pedir perdón. Es lo que sucede con los consumidores de droga. Al principio, ellos eran todos personas normales que cuando vieron los casos más extremos se preguntaron cómo era posible llegar a tal necedad y debilidad. Pues lo mismo sucede con el pecado. Todo condenado creyó que no llegaría a traspasar ciertos límites. Cuestión número 94. ¿Puede Dios perdonar a los demonios? En el año 543, el Papa Virgilio proclamó: si alguno dice o piensa que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal y en algún momento tendrá fin, o que se dará la rehabilitación o restablecimiento de los demonios o de los hombres impíos, sea anatema. DS 411. Dios puede perdonar cualquier pecado por grave que sea, pero Dios no puede perdonar a un demonio, porque Dios no puede perdonar a quien no se arrepiente de su pecado. Por hacer tal cosa sería un desorden, y Dios no puede cometer desórdenes. Como se ve, el problema no está en el pecado. Dios puede perdonar todo, sino en la voluntad. Dios no fuerza la voluntad. Como se ha dicho antes, mucha gente piensa que Dios no debería ser tan severo y tendría que perdonar a los condenados. Pero por la razón ya aducida, el mismo Dios que puede crear 1.000.000 de cosmos con solo quererlo, no puede perdonar a un solo demonio. Dios, que lo puede todo, no puede lo imposible, y es un imposible que Dios, que crea una voluntad libre, Dios después la fuerce. Terrible advertencia esta a los que traspasan la ley de Dios con toda tranquilidad una y otra vez, diciéndose en su corazón:
Va, Dios me lo perdonará todo. Los que obran así desconocen que hay un límite más allá del cual la misericordia de Dios se da la vuelta y abandona al pecador a la justicia. O dicho de otro modo más exacto, hay un límite más allá del cual el alma se endurece hasta tal punto que rechaza toda gracia, y allí, en ese punto, el Creador no puede hacer otra cosa que dejarle seguir su camino a la criatura. Cuestión número 95. ¿Qué penas hay en el infierno? ¿Existe fuego? Sí, existe el fuego del remordimiento. Fuego material no, pues los demonios ni están en ningún lugar, ni les puede dañar ya ningún castigo corporal. Ese remordimiento que ya nada puede apagar, que arde en el interior de cada espíritu condenado, que atormenta espiritualmente a los espíritus, es el fuego que no se apaga. Marcos capítulo 9, versículo 48. El fuego eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. El horno de fuego. Mateo capítulo 13, versículo 42. El fuego ardiente. Hebreos capítulo 10, versículo 27. El lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. La hiena de fuego. Mateo capítulo 5, versículo 22. La llama que atormenta. Lucas capítulo 16, versículo 25. El gusano que nunca muere, del que se habla en Marcos capítulo 9, versículo 48, es igualmente el gusano del remordimiento que horada la conciencia una y otra vez durante la eternidad. Las tinieblas exteriores, Mateo capítulo 8, versículo 12, son las tinieblas y oscuridad del alejamiento de Dios. Las penas del infierno no son otras que el odio, la tristeza, la ira, la soledad, la melancolía, el remordimiento y el sufrimiento que produce la propia deformación del espíritu, es decir, la deformación de todos los pecados que contiene cada ángel caído. Si uno analiza los términos que usa la Biblia al hablar de la condenación, usa términos de alejamiento, de apartamiento, del fuego del remordimiento, pero nunca usa términos de tortura que sea aplicada por parte del juez. Al hablar de la condenación, la Biblia nunca presenta a Dios como el torturador. Usa términos impersonales como fuego, tinieblas o lago de azufre. La condenación, por tanto, es el alejamiento de Dios y es la tortura que cada espíritu aplica a sí mismo por la propia deformación del espíritu. Dios no ha creado los sufrimientos infernales. El infierno es fruto de la deformación de cada espíritu.